El presidente americano que firmó la creación de la CIA en 1947 también firmó la autorización del experimento médico que infectó deliberadamente a 1.500 guatemaltecos con sífilis, gonorrea y otras enfermedades venéreas. Niños huérfanos, presos, pacientes psiquiátricos, soldados, prostitutas, sin que ninguno supiera lo que le estaban haciendo, sin que ninguno firmara un consentimiento. Bajo la administración del demócrata Harry S. Truman, el presidente que los libros de historia americanos recuerdan como el hombre que terminó la Segunda Guerra Mundial. Eso no lo enseña ninguna escuela americana, pero está en los archivos de la Universidad de Pittsburgh, disponibles desde 2005, y el sistema que Truman creó en 1947 no fue solo la CIA. Fue toda la arquitectura institucional que en 6 años destruiría la primera democracia de América Latina. Y el documento que conecta su firma de 1947 con todo lo que vino después llevaba 60 años clasificado. Lo que ese documento prueba cuando se desclasificó cambia todo. Hoy contamos las 19 verdades sobre el presidente que casi nadie recuerda y que, sin embargo, construyó el aparato que destruyó América Latina durante el siglo XX, con nombres, con fechas, con documentos. Y si el presidente que el mundo recuerda solo por las bombas atómicas fue exactamente el mismo hombre que diseñó el sistema institucional que 40 años después financió a los soldados que masacraron a los niños del Cantón, ¿el Mozote? Eso no es una teoría. Es lo que dicen los archivos del Departamento de Estado. Empezamos. Verdad 1. Harry S. Truman llegó a la presidencia por accidente. En 82 días pasó de senador desconocido a comandante en jefe del país más poderoso del mundo. Harry S. Truman. El 33º presidente de los Estados Unidos, el hombre cuya imagen pública es la del granjero de Missouri, que se convirtió en presidente por accidente cuando Franklin D. Roosevelt murió en abril de 1945. El presidente que los libros de texto americanos describen como el comunicador honesto que dijo lo que pensaba. El hombre que mantuvo un cartel en su escritorio que decía: «La responsabilidad se detiene aquí». Esa es la imagen pública. Truman había sido senador por Missouri durante 10 años. Pocos americanos sabían quién era cuando Roosevelt lo eligió como su compañero de fórmula en 1944. 82 días después de asumir como vicepresidente, el 12 de abril de 1945, Roosevelt murió de un derrame cerebral en Warm Springs, Georgia. Esa misma noche, Truman se convirtió en presidente. En 82 días. De senador prácticamente desconocido a comandante en jefe del país que estaba a punto de tener el monopolio mundial de la bomba atómica. 3 meses y 24 días después de jurar el cargo, Truman ordenó lanzar 2 bombas atómicas sobre Japón, Hiroshima el 6 de agosto de 1945, Nagasaki el 9 de agosto. Aproximadamente 220.000 personas murieron en los meses siguientes como consecuencia directa de esas 2 detonaciones. Civiles en su mayoría, mujeres, niños y ancianos en su mayor parte. Eso ocurrió en los primeros 5 meses de su presidencia, pero eso no es lo que vamos a contar hoy. Hoy contamos lo que Truman firmó después, lo que los archivos americanos solo han desclasificado parcialmente, y lo que sus consecuencias están haciendo todavía en los pueblos guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, de los que hablan los reportes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de este año. Verdad 2. El 26 de julio de 1947. La firma que creó el sistema de inteligencia americano moderno y el aparato que sostendría las intervenciones de los siguientes 80 años. El 26 de julio de 1947. Truman firmó la Ley de Seguridad Nacional, National Security Act, una pieza legislativa que reorganizó completamente el aparato militar, de inteligencia
y de política exterior de los Estados Unidos. Antes de esa firma, Estados Unidos no tenía una agencia central de inteligencia en tiempos de paz. Truman cambió todo eso con una sola firma. La ley creó 3 instituciones nuevas: el Consejo de Seguridad Nacional, NSC, el Departamento de Defensa Unificado y la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Esos 3 organismos juntos constituyeron la arquitectura institucional que durante los siguientes 80 años ejecutaría todas las operaciones encubiertas americanas en América Latina, Asia, África y Europa del Este. Sin esa firma de Truman en 1947, no hay golpe en Guatemala en 1954, no hay golpe en Chile en 1973. No hay Operación Cóndor, no hay Escuela de las Américas operando como herramienta de política exterior. No hay Operación PB Success, ni Litempo, ni la red de presidentes mexicanos en nómina. Toda esa estructura institucional nació de un solo documento firmado el 26 de julio de 1947. ¿Y qué decía exactamente ese documento sobre los límites de la CIA? Casi nada. La ley estableció que la CIA podría realizar otras funciones y deberes relacionados con la inteligencia que afecten a la seguridad nacional y que el Consejo de Seguridad Nacional ocasionalmente le encomiende. Otras funciones y deberes. Esa cláusula deliberadamente vaga fue interpretada por las administraciones siguientes como autorización para operaciones encubiertas, intervenciones políticas, financiación de partidos extranjeros, sabotaje económico y operaciones psicológicas en países aliados y neutrales. Truman firmó esa cláusula. ¿Sabía exactamente para qué se usaría? Los documentos sugieren que sí. Pero los documentos también sugieren que la operación específica que vamos a contar a continuación ya estaba en marcha cuando Truman firmó la ley que creó la agencia que la haría operativa. Verdad 3. El experimento en Guatemala empezó en 1946, cuando Truman llevaba un año en la Casa Blanca, el doctor John Charles Cutler, investigador clínico del Servicio de Salud Pública americano, el mismo médico que años después participaría en el infame experimento de Tuskegee en Alabama, donde a cientos de hombres negros con sífilis se les negó deliberadamente tratamiento para que los investigadores pudieran observar cómo se desarrollaba la enfermedad sin intervención médica. Cutler había decidido en 1946 que necesitaba estudiar cómo se transmitía la sífilis en condiciones controladas para evaluar la efectividad de la penicilina. Los estudios previos hechos en Estados Unidos habían demostrado que la bacteria que produce la sífilis no sobrevivía fuera del cuerpo humano más de 45 minutos. Esto significaba que para estudiar el contagio había que infectar deliberadamente a personas. Las leyes éticas vigentes en Estados Unidos en 1946 no permitían infectar a ciudadanos americanos con enfermedades venéreas sin su consentimiento. Pero Guatemala no era Estados Unidos, y los habitantes de Guatemala no estaban protegidos por las mismas leyes que protegían a los americanos. Eso era lo que el Dr. Cutler necesitaba. ¿Y por qué Guatemala específicamente? ¿Qué tenía ese país en particular que el gobierno americano consideró aceptable usar como laboratorio humano? La respuesta tiene varias capas, y todas ellas conducen a la misma conclusión. Verdad 4. Guatemala en 1946. ¿Por qué fue elegida como laboratorio? La presencia americana antes del golpe que vendría 8 años después. Guatemala en 1946 era un país que estaba terminando los 14 años de dictadura del general Jorge Ubico. Había celebrado sus primeras elecciones libres en 1944. Juan José Arévalo había ganado con el 78% de los votos, estaba implementando reformas democráticas básicas, permitía la libertad de prensa, legalizaba sindicatos y mantenía relaciones diplomáticas cordiales con Estados Unidos.
La United Fruit Company todavía controlaba grandes extensiones de tierra en el país. La empresa americana operaba ferrocarriles, puertos y comunicaciones. El gobierno guatemalteco dependía estructuralmente de la infraestructura proporcionada por capital americano. Y en esa relación asimétrica de poder, las autoridades sanitarias guatemaltecas firmaron un acuerdo con el Servicio de Salud Pública americano y con la Oficina Sanitaria Panamericana, hoy Organización Panamericana de la Salud, para realizar un estudio sobre enfermedades venéreas en su territorio. Los fondos provinieron de los Institutos Nacionales de Salud americanos. La aprobación interna del estudio fue otorgada por los superiores de Cutler en el gobierno americano. El estudio recibió luz verde, y entre 1946 y 1948 ejecutó lo que el presidente guatemalteco Álvaro Colom, décadas después, calificaría como crímenes de lesa humanidad. Los documentos del Servicio de Salud Pública americano muestran que la aprobación del estudio no llegó al nivel presidencial, pero el sistema institucional que lo permitió sí estaba bajo la autoridad directa del presidente, y los presupuestos que lo financiaron fueron aprobados por instituciones federales bajo el Ejecutivo Truman. Suscríbete, porque aquí no dejamos las preguntas sin formular solo porque el sistema no las responde. Verdad 5. 1.500 guatemaltecos infectados deliberadamente. Aquí está el dato completo. El estudio ejecutado por John Cutler en Guatemala duró desde 1946 hasta 1948. Cuando terminó, aproximadamente 1.500 personas habían sido infectadas deliberadamente con sífilis, gonorrea y otras enfermedades venéreas sin su conocimiento ni consentimiento. Las víctimas fueron seleccionadas entre poblaciones que no podían defenderse: soldados del ejército guatemalteco, presos de cárceles guatemaltecas, pacientes del Hospital Nacional de Salud Mental, niños del Orfanato Nacional, prostitutas reclutadas para los burdeles y trabajadoras sexuales contratadas para entrar en contacto con los soldados a infectar en cuarteles militares. Los métodos de inoculación incluyeron la inyección directa de la bacteria, la aplicación tópica sobre la piel y la introducción de fluidos infectados en los ojos de los sujetos del estudio. Algunos pacientes psiquiátricos recibieron las bacterias a través de relaciones sexuales forzadas con prostitutas que habían sido previamente infectadas. Los investigadores observaron el desarrollo de las enfermedades, aplicaron penicilina a algunos sujetos para estudiar la curación, y a otros no les aplicaron tratamiento alguno para observar el desarrollo natural de las enfermedades sin intervención. Algunas de las personas infectadas murieron sin recibir tratamiento. Otras vivieron el resto de sus vidas con las consecuencias físicas y mentales de las enfermedades que les habían transmitido sin su conocimiento, sin haber tenido la oportunidad de proteger a sus parejas o a sus hijos, sin haber sabido nunca por qué se habían enfermado, sin haber recibido nunca una explicación, ni una disculpa, ni una reparación. ¿Y cuántos años tardó el gobierno americano en reconocer públicamente lo que había hecho en Guatemala entre 1946 y 1948? 62 años. Hasta el 1 de octubre de 2010. Cuando el presidente Barack Obama llamó por teléfono al entonces presidente guatemalteco Álvaro Colom para pedirle disculpas personalmente. Verdad 6. La disculpa de Obama, la demanda, los tribunales que la desestimaron, y Cutler, que murió en 2003 con todos sus honores. El 1 de octubre de 2010, la secretaria de Estado Hillary Clinton y la secretaria de Salud Kathleen Sebelius emitieron un comunicado conjunto. Reconocieron oficialmente que el estudio, conducido en Guatemala entre 1946 y 1948, claramente carecía de ética. Pidieron disculpas. Lamentaron profundamente que haya sucedido. Esa disculpa fue posible porque la profesora Susan Reverby, del Wellesley College, en Massachusetts, había encontrado los archivos personales del Dr. John Cutler en la Universidad de Pittsburgh,
mientras investigaba para un libro sobre Tuskegee. Cutler había muerto en 2003, a los 88 años, en su casa, como funcionario respetado del Servicio de Salud Pública americano, sin haber sido procesado por nada, sin haber recibido ningún cuestionamiento público en vida, con todos sus honores académicos intactos. Sus archivos llevaban 7 años en la Universidad de Pittsburgh sin que nadie los hubiera revisado. Cuando Reverby los abrió en 2010 para confirmar detalles de Tuskegee, encontró expedientes completos sobre el experimento guatemalteco que Cutler había documentado meticulosamente para que la posteridad pudiera estudiar sus métodos. Esa documentación detallada, escrita por el propio Cutler, fue lo que permitió que el gobierno americano no pudiera negar lo que había ocurrido. Pero la disculpa de Obama no vino acompañada de reparación económica. En 2011, las víctimas y sus familias presentaron una demanda colectiva contra Estados Unidos ante un tribunal federal. El tribunal desestimó la demanda en 2012 alegando inmunidad soberana. Los Estados Unidos como Estado no podían ser demandados por sus propios actos en cortes propias. En 2015, las víctimas presentaron una segunda demanda, esta vez contra la Universidad Johns Hopkins, contra Bristol Myers Squibb y contra la Fundación Rockefeller, acusándolas de haber financiado y respaldado los experimentos. El proceso lleva más de 10 años sin resolución definitiva. Las víctimas sobrevivientes son hoy ancianos de más de 80 años. Algunas han muerto durante el proceso. Otras seguirán muriendo antes de cualquier sentencia. ¿Quién aprobó el experimento exactamente? ¿Quién en la jerarquía del gobierno de Truman firmó los permisos que lo hicieron posible? ¿Qué otros experimentos similares se ejecutaron en otros países latinoamericanos durante el mismo periodo? Esas preguntas no tienen respuesta oficial, y los archivos que las contestarían siguen clasificados. Suscríbete, porque aquí preguntamos lo que el sistema no responde y leemos los documentos que el sistema preferiría que nadie leyera junto. Verdad 7. El experimento de Guatemala no fue único. Fue parte de un programa sistemático que duró 30 años. El experimento guatemalteco no fue un caso aislado. Fue parte de un patrón más amplio de experimentación médica sin consentimiento que el gobierno americano ejecutó durante décadas sobre poblaciones vulnerables dentro y fuera de sus fronteras. Entre 1945 y 1947, bajo el Proyecto Manhattan y luego bajo la Comisión de Energía Atómica, médicos americanos inyectaron plutonio a 18 pacientes con enfermedades terminales en hospitales de Oak Ridge, Rochester, Chicago y San Francisco. Sin su conocimiento, sin su consentimiento. Los pacientes recibieron dosis de 5 microgramos. La dosis de tolerancia para plutonio en ese momento era 1 microgramo, 5 veces más de lo que se consideraba seguro. 2 pacientes recibieron 94 microgramos, 94 veces más. De los 18 pacientes, solo 5 vivieron más de 20 años después de las inyecciones. Entre 1946 y 1947, en una clínica prenatal de Nashville, Tennessee, 829 mujeres embarazadas recibieron cócteles vitamínicos que en realidad contenían hierro radiactivo. La mayoría de esas mujeres eran negras. La mayoría no fueron informadas. Ninguna firmó consentimiento. Los efectos de esa exposición radiactiva sobre sus bebés son uno de los datos que el gobierno americano todavía no ha documentado completamente. Entre 1948 y 1953, en una escuela para discapacitados intelectuales en Massachusetts, 73 niños fueron alimentados con avena mezclada con isótopos radiactivos. El experimento estaba patrocinado conjuntamente por el MIT y la Quaker Oats Company. Los niños creían que estaban participando en un club de ciencia que les daba premios. Ninguno de sus padres fue informado de lo que realmente estaba ocurriendo. Esos son 3 ejemplos. Hay docenas más documentados,
y un informe del propio gobierno americano publicado en 1995, bajo el presidente Bill Clinton, estimó que el gobierno federal patrocinó varios miles de experimentos con radiación humana durante las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Varios miles, sin consentimiento, sobre poblaciones que el sistema consideraba prescindibles, vulnerables o invisibles. Y todo eso comenzó bajo la administración de Harry S. Truman, el presidente que firmó el sistema institucional que lo permitió. Verdad 8. La doctrina Truman, el marco ideológico que justificó todo lo que vino después, el 12 de marzo de 1947, 4 meses antes de firmar la creación de la CIA. Truman pronunció ante el Congreso americano el discurso que se conocería como la doctrina Truman. En ese discurso, Truman declaró que la política de Estados Unidos sería apoyar a los pueblos libres que estuvieran resistiendo intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones externas. Eso parecía un discurso defensivo. Sobre el papel, era retórica anticomunista estándar. En la práctica, fue el marco ideológico que justificó las siguientes 8 décadas de intervenciones militares y encubiertas en países donde Estados Unidos consideraba que sus intereses estaban amenazados. La doctrina Truman estableció que el gobierno americano intervendría con ayuda económica y militar en cualquier país del mundo donde considerara que el comunismo estaba avanzando. La interpretación de qué constituía un avance del comunismo quedaba en manos del propio gobierno americano. Y en la práctica, cualquier movimiento social, cualquier reforma agraria, cualquier sindicato fuerte, cualquier presidente que cuestionara los intereses económicos americanos podía ser calificado como amenaza comunista. Esa es la doctrina que justificó el golpe de Eisenhower en Guatemala en 1954. Esa es la doctrina que justificó las intervenciones en Cuba antes de la Revolución. Esa es la doctrina que justificó el apoyo a las dictaduras del Cono Sur durante los años 70. Esa es la doctrina que justificó las guerras de Reagan en Centroamérica durante los años 80. 40 años de política exterior americana en América Latina nacieron del discurso que Truman pronunció el 12 de marzo de 1947. Y el hombre que pronunció ese discurso es recordado en los libros americanos como un presidente prudente, un buen comunicador, un hombre que sabía cuándo retirarse, no como el arquitecto ideológico de 40 años de intervenciones documentadas. Verdad 9. El punto cuarto. El programa de ayuda que era en realidad un caballo de Troya, el 20 de enero de 1949. En su discurso inaugural para su segundo mandato, Truman propuso lo que se conocería como el punto cuarto. Era el cuarto punto de un programa de 4 sobre política exterior americana. El punto cuarto proponía proporcionar ayuda técnica a los países del mundo que la necesitaran para su desarrollo económico. Sonaba humanitario. En el discurso original, Truman habló de erradicar la pobreza, de difundir el conocimiento técnico, de ayudar a las naciones menos desarrolladas a alcanzar mejores estándares de vida. En la práctica, el punto cuarto fue el primer programa de ayuda económica americana sistemática a países latinoamericanos con condiciones políticas adjuntas. Esas condiciones políticas incluían aceptar la presencia de asesores militares americanos, aceptar entrenamiento militar americano para las Fuerzas Armadas locales, aceptar la coordinación de inteligencia con las agencias americanas correspondientes y aceptar que los recursos naturales del país podrían ser explotados por empresas americanas bajo condiciones favorables a Washington. Lo que parecía un programa de ayuda era en realidad un mecanismo de inserción del aparato de seguridad americano en los países latinoamericanos. Bolivia fue uno de los principales beneficiarios del punto cuarto durante el gobierno de Truman. En 1952, una revolución popular en Bolivia nacionalizó las minas de estaño que habían sido propiedad de capital americano. Truman, en lugar de imponer sanciones inmediatas, optó por reconocer al gobierno revolucionario.
pero condicionó ese reconocimiento a que Bolivia indemnizara a las empresas estatizadas, y Bolivia tuvo que aceptar, porque la ayuda americana era esencial para sostener su economía en los meses posteriores a la revolución. Truman convirtió a Bolivia en el mayor destinatario de ayuda económica americana en toda América Latina durante los siguientes años, y a cambio, Bolivia se convirtió en un país profundamente penetrado por agencias de inteligencia americanas durante las décadas siguientes. Hasta que en 1971, el general Hugo Banzer ejecutó un golpe de Estado contra el gobierno boliviano con apoyo documentado del gobierno americano. Ese golpe es parte de una cadena que comienza con la doctrina Truman de 1947 y con el punto cuarto de 1949. Lo que parecía ayuda económica era en realidad la primera fase de un sistema de control político que 40 años después seguiría operando en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en cada país donde el sistema americano consideró que sus intereses estaban en juego. Verdad 10. Hiroshima y Nagasaki. La decisión que Truman defendió hasta el final de su vida. No podemos hablar de Truman sin hablar de las bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945, aproximadamente 8:15 de la mañana, el bombardero estratégico Enola Gay lanzó la bomba atómica Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Aproximadamente 140,000 personas murieron como consecuencia directa o indirecta en los meses siguientes, civiles en su mayoría. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, otra bomba, Fat Man, fue lanzada sobre Nagasaki. Aproximadamente 80,000 personas murieron como consecuencia, civiles en su mayoría. Total estimado de muertes por las dos bombas atómicas, 220,000. Truman firmó la autorización personalmente. A lo largo de toda su vida posterior, defendió esa decisión. Dijo que había salvado vidas americanas, dijo que había acortado la guerra, dijo que volvería a hacerlo si las circunstancias lo requirieran. Lo que Truman nunca mencionó públicamente fue que existían alternativas que los propios asesores militares de Roosevelt habían discutido. Demostración de la bomba en un lugar despoblado, continuación del bloqueo naval mientras se negociaba la rendición japonesa. Espera hasta la inminente entrada de la Unión Soviética en la Guerra del Pacífico, que historiadores posteriores han argumentado que probablemente habría provocado la rendición de Japón sin necesidad de bombas atómicas sobre ciudades. Ninguna de esas alternativas fue intentada. La decisión de Truman fue lanzar las bombas directamente sobre ciudades habitadas, sobre familias enteras, sobre escuelas, sobre hospitales, sobre civiles desarmados. Es la única vez en la historia que armas nucleares han sido utilizadas contra poblaciones humanas, y la decisión fue tomada por un presidente americano que había estado en el cargo menos de 4 meses. ¿Y cuánto sabía Truman sobre los efectos médicos de la radiación cuando autorizó las bombas? ¿Sabía lo que iba a ocurrirle a los niños japoneses durante las décadas siguientes? Los documentos sugieren que sabía algo, lo suficiente para haber dudado, pero no dudó. Verdad 11. La conexión entre Truman, Tuskegee y Guatemala. John Cutler como puente. El mismo médico, 2 países, las mismas víctimas vulnerables. El doctor John Charles Cutler es la conexión personal entre 2 de los experimentos más perturbadores del siglo XX americano. El experimento de Tuskegee, iniciado en 1932 en Alabama, continuado hasta 1972. 40 años durante los cuales 600 hombres negros con sífilis fueron observados sin recibir tratamiento. Los investigadores querían estudiar cómo se desarrollaba la enfermedad sin intervención médica. Cuando se descubrió la penicilina en 1947, los investigadores decidieron no dar el tratamiento a los participantes del estudio. Para no afectar los resultados de la investigación, muchos murieron, sus esposas e hijos fueron infectados. Familias enteras destruidas
para observar la evolución natural de una enfermedad para la que ya existía cura. Cutler trabajó en el experimento de Tuskegee durante varios años, y mientras lo hacía, diseñó el experimento de Guatemala entre 1946 y 1948. El mismo hombre, dos países, dos poblaciones vulnerables, negros estadounidenses en Alabama, guatemaltecos en Guatemala, personas a las que el sistema consideraba prescindibles, cuyo dolor podía ser instrumentalizado en nombre de la ciencia, cuyas familias podían ser destruidas sin que nadie tuviera que rendir cuentas. El experimento de Tuskegee fue denunciado en 1972 por un denunciante interno del Servicio de Salud Pública. Hasta ese momento llevaba 40 años operando, bajo 7 administraciones presidenciales consecutivas, empezando con Truman. ¿Cuánto sabía Truman sobre Tuskegee durante sus 2 administraciones? Los documentos sugieren que el experimento operaba bajo los protocolos institucionales del Servicio de Salud Pública sin requerir aprobación presidencial específica. Pero el sistema institucional que lo permitía era el mismo sistema institucional que Truman supervisaba y que sus 2 administraciones decidieron no cuestionar. Suscríbete. Porque la conexión entre Tuskegee y Guatemala es la conexión entre 2 experimentos que el sistema mantuvo en secreto durante décadas, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Verdad 12. Truman y la Guerra de Corea. 36,000 muertos americanos, millones de muertos coreanos que casi nadie cuenta. En junio de 1950, fuerzas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 e invadieron Corea del Sur. Truman ordenó la intervención militar americana sin consultar previamente al Congreso. La declaró una acción policial. Sin declaración formal de guerra, es decir, Truman ejecutó una guerra completa sin obtener la autorización constitucional que el Congreso americano debería haber proporcionado. La guerra duró 3 años. Terminó con un armisticio sin tratado de paz formal. Las cifras americanas son específicas. 36,540 soldados americanos muertos, más de 100,000 heridos. Las cifras coreanas son aproximadas. Algunos estimados hablan de 3 millones de muertos coreanos durante los 3 años de guerra, la mayoría civiles. Bombardeos aéreos americanos sistemáticamente destruyeron ciudades coreanas. Pyongyang fue arrasada. Aproximadamente el 90% de los edificios urbanos de Corea del Norte fueron destruidos por los bombardeos americanos. La guerra que Truman declaró sin autorización del Congreso mató más civiles coreanos que muchas guerras formales. Y produjo el patrón de intervención militar sin declaración formal de guerra que Estados Unidos repetiría durante las décadas siguientes. Vietnam, Irak, Afganistán. Todas guerras que se libraron sin la declaración formal del Congreso que la Constitución americana requiere. El patrón se estableció con Truman en 1950, sin que las administraciones siguientes tuvieran que enfrentar consecuencias constitucionales por violar la separación de poderes en cuestiones de guerra. Verdad 13. El Comité ACRE de Clinton, 1993. Lo que reveló sobre los experimentos masivos. En 1993, el presidente Bill Clinton ordenó la creación del Comité Asesor sobre Experimentos de Radiación con Humanos, ACHR. Su mandato era investigar los experimentos médicos que el gobierno federal americano había patrocinado en humanos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El comité publicó su informe final en octubre de 1995. Sus conclusiones eran perturbadoras. El informe estableció que el gobierno federal americano había patrocinado varios miles de experimentos con radiación humana durante las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Varios miles, sobre poblaciones que incluían a niños en escuelas para discapacitados, a presos en cárceles federales, a pacientes terminales en hospitales públicos, a mujeres embarazadas en clínicas estatales, a soldados en bases militares, a esquimales en Alaska,
a residentes de zonas rurales adyacentes a sitios de pruebas nucleares, sin consentimiento informado, sin protocolos éticos respetados, sin reparación posterior para las víctimas. El informe concluyó algo importante. La mayoría de los experimentos identificados en el informe habían comenzado bajo la administración Truman. Entre 1945 y 1953, durante los 8 años en que Truman estuvo en la Casa Blanca, el aparato institucional del gobierno americano había aprobado y financiado miles de experimentos médicos en humanos sin protocolos de consentimiento. Algunos de esos experimentos siguieron ejecutándose durante las administraciones siguientes. Pero el sistema institucional que los hizo posibles fue diseñado y firmado por el presidente que casi nadie recuerda como el arquitecto institucional del aparato moderno americano. Verdad 14. La cadena causal completa. De la firma de Truman en 1947 a las masacres de Reagan en Centroamérica. Pongamos toda la cadena en orden cronológico. 1947. Truman firma la creación de la CIA, el NSC y el Departamento de Defensa Unificado. 1947. Truman proclama la doctrina Truman. 1946 a 1948. Experimentos médicos en 1.500 guatemaltecos. 1945 a 1947. Experimentos de plutonio en 18 americanos. 1946 a 1947. Experimentos de hierro radiactivo en 829 mujeres embarazadas. 1948 a 1953. Experimentos de isótopos radiactivos en 73 niños discapacitados. 1949. Truman proclama el punto cuarto como mecanismo de ayuda condicionada. 1950. Truman ejecuta la Guerra de Corea sin declaración formal del Congreso. 1952. Truman gestiona la Revolución Boliviana, convirtiendo el país en cliente americano. Esa es la administración Truman. 8 años. El sistema institucional que esa administración construyó ejecutó durante las décadas siguientes todas las operaciones que hemos documentado en este canal. 1954. Eisenhower derroca al gobierno electo de Guatemala. Operación PBC-UCCES. 1958. Inicio de la Operación Litempo, con presidentes mexicanos en nómina. 1963. Asesinato de Kennedy. 1968. Masacre de Tlatelolco con conocimiento de la CIA. 1971. Halconazo en Ciudad de México bajo Echeverría. Litempo 8. 1973. Golpe en Chile. 1981. Reagan firma la NSD-17. Inicio de la financiación de los Contras. 1981. Masacre de El Mozote por el batallón Atlacatl, entrenado en Fort Bragg. 1989. Asesinato de los 6 jesuitas de la UCA por el mismo batallón. 44 años de cadena causal documentada. Desde la firma de Truman en julio de 1947 hasta los niños muertos en El Mozote en diciembre de 1981. Todo eso ocurrió dentro del sistema institucional que el presidente que casi nadie recuerda diseñó en una sola firma. Y los libros de texto americanos recuerdan a Truman como un comunicador honesto, como un presidente prudente. Sin contar lo que esa firma puso en marcha, sin contar las consecuencias que 40 años después seguían produciendo víctimas en países que Truman probablemente nunca visitó. Suscríbete, porque aquí leemos los documentos en orden cronológico y trazamos las cadenas que el sistema prefiere mantener separadas. Verdad 15. Truman murió en 1972, sin haber sido cuestionado nunca, con honores presidenciales. Harry S. Truman murió el 26 de diciembre de 1972, en Kansas City, Missouri, a los 88 años.
3 meses antes de morir, había concedido sus últimas entrevistas extensas a historiadores oficiales. En esas entrevistas defendió todas sus decisiones: las bombas atómicas, la creación de la CIA, la doctrina Truman, la guerra de Corea sin declaración formal del Congreso, el reconocimiento del gobierno boliviano condicionado a la indemnización de empresas estatizadas. Defendió cada una de esas decisiones con la convicción del hombre que creía que había hecho lo correcto. Nunca le preguntaron sobre los experimentos en Guatemala. Esos archivos no salieron a la luz hasta 2010, 38 años después de su muerte. Nunca le preguntaron sobre los experimentos de plutonio. Esos archivos no fueron desclasificados completamente hasta el informe del ACHRE en 1995, 23 años después de su muerte. Y la disculpa de Obama por Guatemala llegó 42 años después de la muerte de Truman. A las víctimas vivas, cuando ya no había forma de pedirle cuentas al hombre que había firmado el sistema que los hizo posibles. Truman fue enterrado en el patio de la Biblioteca Presidencial Harry S. Truman en Independence, Missouri, con honores de Estado. Su nombre está en aeropuertos, en escuelas, en autopistas, en monumentos a través del país. Y los libros de texto americanos lo recuerdan como un presidente prudente y honesto, sin que la cadena causal completa entre su firma de 1947 y las víctimas centroamericanas que cruzan México en 2026 aparezca en ningún libro de texto de ningún sistema educativo estándar, ni americano ni latinoamericano. Verdad 16. Los archivos de Truman en su biblioteca presidencial, lo que está disponible y lo que sigue clasificado. La biblioteca presidencial Harry S. Truman está en Independence, Missouri. Contiene aproximadamente 23 millones de páginas de documentos relacionados con su presidencia. Una parte sustancial está clasificada y permanecerá clasificada durante periodos prolongados que ningún historiador puede predecir exactamente. Los documentos relacionados con la planificación interna del experimento guatemalteco, con los protocolos de aprobación del Servicio de Salud Pública, con la cadena de comunicación entre Cutler y sus superiores en Washington, permanecen mayormente sin ser desclasificados. Los documentos sobre las primeras operaciones encubiertas que la CIA realizó después de su creación en septiembre de 1947 permanecen mayormente clasificados. Los documentos sobre la coordinación inicial entre la CIA y los servicios de inteligencia latinoamericanos permanecen mayormente clasificados. Esos archivos contienen probablemente la documentación que confirma exactamente qué sabía Truman, cuándo lo sabía y qué decisiones aprobó personalmente. Pero la decisión sobre cuándo publicar esos archivos queda en manos del propio sistema que esos documentos describen. Conflicto de intereses estructural. Aplicado durante 79 años a la documentación del presidente que diseñó toda la arquitectura del sistema americano moderno. Si tú también crees que es importante que esos archivos se abran y que las víctimas centroamericanas merecen saber qué firmó Truman exactamente, suscríbete. Si el orgullo guatemalteco corre por tus venas, o si conoces familias que perdieron miembros en Guatemala durante el régimen que Eisenhower instaló, pero que Truman hizo posible, este canal es tuyo. Verdad 17. La cadena entre Truman y la migración centroamericana de hoy. La conexión que ningún libro hace explícita. Esta es la verdad que conecta el pasado con el presente, y que casi ningún medio americano hace explícita. Truman firmó la creación de la CIA el 26 de julio de 1947. La CIA derrocó al gobierno guatemalteco de Arbenz en 1954. El golpe destruyó la reforma agraria que había beneficiado a 100,000 familias campesinas guatemaltecas. Esas familias volvieron a no tener tierra. La Guerra Civil guatemalteca comenzó en 1960. Duró 36 años, produjo 200,000 muertes y 1 millón de desplazados. La generación que sobrevivió a esa guerra es hoy la generación de los abuelos,
que ven sus nietos cruzar la frontera mexicana en este momento. Los datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza americano muestran que ciudadanos guatemaltecos representan una parte sustancial de los encuentros en la frontera con México en 2024 y 2025. Esa cadena causal no comienza con Eisenhower en 1954. Comienza con Truman en 1947. Sin el sistema institucional que Truman creó, no hay CIA, no hay capacidad operativa, no hay marco ideológico, no hay golpe de Estado en Guatemala en 1954, no hay guerra civil de 36 años, no hay generación destrozada y no hay las caravanas migratorias que el mundo ve hoy en las noticias. Cada uno de esos eslabones está documentado en archivos americanos. La conexión completa está disponible para cualquier persona que tenga paciencia para leer los documentos en orden cronológico. Pero esa lectura no es lo que el sistema educativo de ningún país enseña. Cada eslabón aparece como un episodio independiente, cada uno con su propia narrativa, cada uno explicado por circunstancias locales, sin la cadena que los une, que es exactamente lo que el sistema necesita para que la responsabilidad por 300,000 muertes documentadas no recaiga sobre la firma de un solo hombre en una mesa del despacho Oval el 26 de julio de 1947, Verdad 18. Las víctimas que sobreviven hoy, las familias que esperan respuestas. Algunas de las personas que fueron infectadas en el experimento de Cutler entre 1946 y 1948 todavía están vivas hoy. Son ancianos de más de 90 años. Sus hijos y nietos viven con las consecuencias generacionales de las enfermedades transmitidas. Algunos de los descendientes de las 100,000 familias campesinas guatemaltecas que perdieron sus tierras en 1954 viven en condiciones de pobreza estructural que 46 años de guerra y postguerra no permitieron resolver. Esas generaciones siguen pagando el precio de una firma realizada en el despacho Oval el 26 de julio de 1947, que ningún americano de la generación que vive hoy conoce en suficiente detalle como para entender lo que esa firma puso en marcha. Y el sistema que Truman creó sigue siendo el sistema institucional que opera hoy, con la CIA, con el NSC, con el Departamento de Defensa, con los protocolos institucionales que siguen permitiendo a las administraciones ejecutar operaciones encubiertas en países extranjeros sin que el Congreso, los ciudadanos americanos o las víctimas extranjeras puedan exigir responsabilidad efectiva. Eso no es historia, es lo que está ocurriendo ahora. Verdad 19. Lo que queda. Las preguntas sin respuesta. La firma del 26 de julio de 1947. Esta es la última verdad, no es un dato histórico, es el estado actual de la pregunta. 1,500 guatemaltecos infectados deliberadamente entre 1946 y 1948, algunos todavía vivos hoy. 18 americanos inyectados con plutonio entre 1945 y 1947. 829 mujeres embarazadas expuestas a hierro radiactivo, 73 niños discapacitados con isótopos radiactivos en su avena, varios miles de otros experimentos de radiación humana sin consentimiento informado, 220,000 personas muertas en Hiroshima y Nagasaki, 3 millones aproximados de muertos coreanos en la Guerra de Corea, 200,000 muertes en la Guerra Civil guatemalteca desencadenada por el golpe de 1954 ejecutado por la CIA que Truman creó, y una cadena de operaciones encubiertas en países latinoamericanos durante 8 décadas ejecutada por el aparato institucional que Truman firmó el 26 de julio de 1947. Una sola firma, una sola tarde, una sola tinta, y la posibilidad estructural de todo lo que vendría después. Truman murió en 1972 sin haber sido cuestionado por casi nada de esto. Cutler murió en 2003 sin haber pagado consecuencia alguna
por el experimento de Guatemala. Las víctimas vivas siguen esperando reparación que probablemente no recibirán durante sus vidas. Y los archivos que documentarían exactamente qué sabía Truman, cuándo lo sabía y qué autorizó personalmente, siguen mayormente clasificados en una biblioteca presidencial en Missouri. Si tú también crees que la historia de las víctimas guatemaltecas merece ser contada con los documentos que la prueban, suscríbete. Si también sientes que 1.500 personas infectadas deliberadamente por un médico americano merecen que su historia se cuente con nombres, fechas y documentos, este canal es tuyo. La semana que viene contamos lo que el presidente americano, que la mayoría de los latinos en Estados Unidos consideran su aliado, hizo a las comunidades latinas en este país durante los años 90, Clinton, el presidente que firmó la ley que encarceló a más latinos que cualquier otro presidente americano de la historia, y que 20 años después lo llamó error, mientras las víctimas seguían cumpliendo condenas de 30 años, con nombres, con fechas, con documentos. Otro, 19 verdades. Truman firmando la creación de la CIA el 26 de julio de 1947. El Dr. Cutler infectando deliberadamente a 1.500 guatemaltecos, niños huérfanos, presos, pacientes psiquiátricos, soldados. La disculpa de Obama 62 años después, las demandas judiciales desestimadas por inmunidad soberana. 18 americanos inyectados con plutonio sin saberlo. 829 mujeres embarazadas con hierro radiactivo, 73 niños discapacitados con isótopos en su avena. La doctrina Truman de 1947 como marco ideológico de 40 años. Hiroshima y Nagasaki con 220.000 muertes, 3 millones de muertos coreanos en la Guerra de Corea. El Comité Axelrod de Clinton, revelando miles de experimentos. Truman muriendo en 1972 con todos sus honores. La Biblioteca Presidencial en Missouri, con sus archivos mayormente clasificados, la cadena causal completa hasta la frontera mexicana de hoy, y el presidente que casi nadie recuerda como el arquitecto institucional de 40 años de víctimas latinoamericanas documentadas. Eso no es historia antigua, es el origen documentado del presente que vivimos, con nombres, con fechas, con documentos.